Para hacer nuestro diseño de investigación, hemos tenido que primero concebir nuestro problema de investigación, plantear el problema como se les ha indicado en clase, elaborar el marco teórico, decir qué tipo de investigación es esta. Y recién podemos hablar de lo que va a ser el diseño de nuestra investigación, para posteriormente seleccionar nuestra muestra, recolectar los datos, analizarlo y hacer la presentación de los resultados. Entonces, quisiéramos saber qué es un diseño de investigación. Hernández Sampieri, todo un experto en los temas de investigación, define al diseño como aquella estrategia que ha de aplicarse para obtener una información que se desea, ¿no? Es una estrategia que se aplica. Álvaro, indica que esta estrategia está conformado o cómo debe de hacerse, con qué medidas estratégicas se deben de hacer las observaciones, se deben hacer los experimentos y las mediciones. Entonces podemos decir que un diseño señala al investigador lo que debe de hacer para alcanzar sus metas, sus objetivos, contestar sus preguntas, analizar las hipótesis formuladas. El diseño es un plan estratégico que nos ayuda en nuestro trabajo de investigación. Entonces, para partir, ¿de dónde vamos a partir? Tenemos que partir del problema que tenemos en nuestro trabajo de investigación. El problema lo vamos a encontrar en nuestro título de investigación. Es básico e importante que este título tenga el problema, tenga la población, tenga el tiempo y el espacio donde se va a realizar. Por favor. Estoy viendo algunos trabajos donde el título no tiene los elementos básicos que estamos hablando, tenga las variables. Entonces ya podemos decir que estamos trabajando en una investigación de un enfoque cualitativo, cuantitativo, de acuerdo a los tipos de investigación. Si yo trabajo en un enfoque cualitativo, mi diseño será cualitativo. Si yo trabajo en un enfoque cuantitativo de números, mi diseño será cuantitativo. Entonces, para todo, siempre vamos a volver a nuestro problema de investigación, ¿ya? Entonces, podemos hablar ahora sí de los tipos de diseños. Ya hemos dicho que un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, un enfoque mixto tiene sus diseños cada uno en forma diferenciada. Si hablamos de un enfoque cuantitativo, los tipos de diseños cuantitativos los vamos a dividir en diseños experimentales y no experimentales. Si hablamos de un diseño cualitativo, sí tenemos otro tipo de diseños. Recuerden que cualitativo habla de las características, de la cualidad propia que tiene cada investigación o la variable de nuestro problema. Entonces existen unas subdivisiones. Pero lo que más se trabaja son con los diseños cuantitativos. Su trabajo de ustedes son más cuantitativos. Y dentro de los diseños cuantitativos vamos a hablar de los experimentales y no experimentales. ¿Y qué es un experimento? Es aquella donde vamos a manipular las variables, ¿no? Y no experimentales donde no manipulamos las variables y se recogen a través de la observación los fenómenos tal como se dan en su contexto natural. En cambio, las experimentales hay que tomar una acción y ver lo que sucede, observar las consecuencias de esa acción, ¿no? Las experimentales a la vez se dividen en preexperimentales, experimentales puros o cuasi experimentales. Y ahora veremos qué significa preexperimental, qué significa cada uno de ellos. O en las no experimentales, que es donde mayormente estamos desarrollando el trabajo, hablamos de un tipo transversal y de un tipo longitudinal. Ahora vamos a indicar cuándo decimos que esta es no experimental transversal y cuándo decimos que esta es no experimental longitudinal.
Primero vamos a hablar de los diseños experimentales. Un preexperimento, que es parte de los diseños experimentales, se dice que es cuando hay un mínimo control y la validez interna es baja. Un preexperimento, como su nombre lo indica, se realiza y no cumple casi todos los requisitos de un verdadero experimento. Y generalmente se realiza en forma, tratándonos de acercar al problema de investigación. Es útil en ese sentido. Y cuando se cuentan con pocos recursos para hacer un trabajo de experimentación. Obviamente que ya estamos abriendo camino para un experimento puro, ¿no? Para un experimento que cumpla con todos los requisitos y que dé mayor beneficio a la sociedad. En este preexperimento podemos hablar en todos los alcances, en el alcance descriptivo, en el alcance exploratorio o en el correlacional. Entonces, este tipo de experimento requiere un control mínimo y la validez interna es baja. Un cuasi experimento son trabajos donde no podemos controlar todas las variables, ¿no? Tampoco pues es un trabajo que tiene toda la validez. Son trabajos empíricos en las que se utiliza sobre todo para determinar variables sociales. Cuando hablamos de un experimento puro, este tipo de diseño sí requiere una minuciosidad y se realiza en laboratorios. Aquí se controlan todas las variables, se cumple con todos los requisitos y sirve sobre todo para investigaciones de tipo explicativo. En los diseños no experimentales sí vamos a hablar de dos tipos y es la que más se utiliza. ¿Por qué decimos diseños no experimentales? Porque no vamos a manipular las variables y se recogen los datos tal como se encuentra en el contexto natural donde suceden los hechos, ¿no? Se observa. Y son los trabajos que la mayoría de ustedes van a realizar. Son trabajos que describen por única vez las variables en un solo grupo y en un solo momento. Son las encuestas que hacemos, ¿no? Son trabajos que vamos a recolectar datos a investigar en un corto tiempo. Y podemos hablar en los tres alcances, este trabajo transversal o transeccional, en investigaciones exploratorias, las descriptivas, las correlacionales. Pero cuando hablamos de un diseño no experimental, longitudinal, ahí hablamos de que se recolectan en dos o más momentos. Se recolectan los datos a través del tiempo y se hacen unas inferencias o unas diferencias respecto a los cambios, a sus determinantes y a sus consecuencias. Entonces, estos momentos pueden ser 1 año, puede ser 5 años, puede ser 10 años, trabajos longitudinales, o sea, es en el largo del tiempo, donde se va a estudiar, donde se va a comparar los cambios que se han producido. Y dentro de este tipo de diseño no experimental, longitudinal, hablamos de 3 tipos, ¿no? De tendencia, de evolución de grupo y de panel. Y decimos que es de tendencia la longitudinal cuando estos cambios a través del tiempo se estudia dentro de una población, ¿no? General. Y se dice también de trends. Y decimos que es de evolución de grupo cuando estudiamos estos cambios, pero un grupo específico de la población, seleccionada de repente por edad, por sexo, por raza, y también se le llama cohort. O decimos que es de panel cuando este estudio a través del tiempo se estudia en forma más cotidiana, por lo tanto son mediciones más precisas, porque se hacen en más momentos. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poco de los diseños cualitativos. Los diseños cualitativos estudian las características, las cualidades de un personaje o de un hecho. Y dentro de este diseño cualitativo hablamos de subdivisiones. Diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de acción y de reacción, de acción, y también diseños fenomenológicos. Cuando hablamos en este tipo de diseño cualitativo, lo que más se estudia son los diseños etnográficos y los diseños narrativos. ¿Qué son los diseños etnográficos? Son aquellos diseños donde se estudian a grupos, a organizaciones,
y comunidades, así como elementos culturales. Describe las ideas, las creencias, los valores, los mitos, los conocimientos de estos grupos culturales y comunidades, ¿no? Hacer un trabajo de investigación sobre cuáles son los elementos que ellos utilizan en sus dolencias dentales o en sus problemas bucodentales. Cómo ellos tratan esos problemas, las comunidades más alejadas. Describir esto es hablar de un diseño etnográfico. Hablar de un diseño narrativo. Estos analizan las historias de vida de las personas más interesantes de la comunidad, ¿no? Hablar de biografías, de autobiografías. Los diseños fenomenológicos es otro de los diseños que también se estudian más, donde se enfocan las experiencias vividas del individuo, donde se pretende describir y entender los fenómenos desde un punto de vista de cada participante. Bien, queridos alumnos, esto les va a ayudar mucho en sus diseños, en sus trabajos de investigación. Muchas gracias. Nos vemos en clase.